En esta nueva cápsula informativa estamos con Mateu. Buenos Mateu tiene fibrosis quística, tiene 38 años Sí. y es trasplantado bipulmonar. Mateu, cuéntanos, ¿cuándo te trasplantaron a ti? Pues justo día 22 de abril hará 5 años. Me trasplantaron 5 años, muy bien, año 2016. Sí. Año 2016. Entonces, con 33 años, tu vida cambia, pero Radical. si hablamos antes de ese paso, ¿cómo has vivido tú la fibrosis quística hasta llegar a esa situación tan extrema? Bueno, a ver, lo que es en la infancia eso, la fibrosis quística es controlada muy bien. Ya cuando llegué a los 18 años, que cambié de médico y eso, pues ahí empezó un poco todo el declive, que digamos. Yo me dejé bastante, es decir, Eso es importante, la ¿verdad? adolescencia. ¿Qué significa? Espera, es que creo que es súper importante saber, para los adolescentes, ¿no?, que están en esa efervescencia de hormonas y de querer hacer muchas cosas, ¿qué mensaje les podíamos dar después de tu experiencia? Porque al final el ser humano aprende de la experiencia, eso está clarísimo, y tú la has vivido y esa mala experiencia, ¿no? ¿Qué les podíamos decir? A ver, sé que es una edad complicada, estos 18, 20 años, es complicada. Incluso 16 diría yo, 16, a ver, 16 también. Lo que yo diría es, claro, en esa edad no piensas en el futuro, en si puede ir bien, si puede ir mal. Yo haría las recomendaciones del médico. Aerosoles, tomar la medicación como toca y hacerlo bien. Fisioterapia Es que es una respiratoria. balanza, ¿no? Es decir, tú dices, es que no piensa en el futuro, piensa más bien en lo que están haciendo mis amigos o mis amigas y yo no puedo hacerlo porque tengo que estar haciendo el tratamiento. Pero yo digo siempre una cosa, a ver si estás de acuerdo, y se lo he comentado a varias familias, ¿no? Digo, tu hija o tu hija puede hacer exámenes, estudiar y no hacer y en vez de estar haciendo el tratamiento, porque ha estado haciendo el tratamiento, pero en el momento en que deje de hacerlos no podrá ni estudiar, ni hacer exámenes, ni trabajar. Por tanto, esa sería una buena valoración, ¿no? A pensar, bueno, vale, mis amigos están haciendo esto y yo podía estar haciéndolo, pero tengo que hacer fisio por si mañana quiero hacer lo otro, ¿no? Es decir, la balanza tiene que pesar más la Claro. fibrosis quística en este caso. En ese sentido, lo que tú dices, quiero ir con los amigos, paso de hacer la fisio, paso de hacer aerosoles, todo eso. Claro, y no piensan en lo que puede llegar. Llega un punto, por ejemplo en mi caso, que no podía ir con los amigos porque no podía respirar, no podía hacer prácticamente nada y estaba en casa con oxígeno 24 horas. Claro, y eso la gente no se da cuenta hasta que llega ese día. Claro. Vale, pues llega el momento de la verdad, te llaman para trasplante. Bueno, yo me fui a vivir a Valencia porque cuando firmé lista de espera me obligaron, me aconsejaron vivir allí. Y nada, estuve más o menos un año esperando y cuando sale el donante pues me avisan y yo encantado. O sea, tú fuiste con miedo, supongo, o respeto, no sé. No, sé. respeto, miedo no porque no había otra opción, era Claro. o ir al trasplante O irte. o no llegar. O no llegar. Y miedo no, respeto sí. ¿Fue bien la operación? Sí, ¿Fue bien? según cirujanos y eso, bien. Hubo pequeñas complicaciones, pero bien. Y el postoperatorio, pues en UCI estuve 2 días solo. Solo 2 días. Pero dicen que el posoperatorio es duro. Es duro. Es duro, entonces, claro, la recomendación sería, oye, mejor me cuido para no tener que llegar a pasar a eso. Esa posibilidad siempre está allí, Claro. pero mejor no llegar. Tú no has vivido la época en que estamos viviendo ahora, que es fantástica con estos nuevos medicamentos, ¿no? Quizá la gente a lo mejor se confía un poco y dice, bueno, es que como ya están los nuevos medicamentos, pues ya me los darán y ya no tengo que hacer tanto tratamiento. Eso no es así. No. Eso no es así. De hecho, tú ahora mismo estás con un trasplante, pero sigues haciendo muchos tratamientos. De hecho, estás inmunodeprimido. Sí. A ver, toda la medicación que yo tomaba antes de trasplantar sigue igual. Más añadido al estar inmunodeprimido, los inmunosupresores y más medicación para controlar cortisona, todo eso. Bueno, pues entonces, nada, yo creo que la recomendación es clara, hay que cuidarse, hay que cuidarse, no hay que dejar que la fibrosis quística nos gane terreno. No. Y sobre todo concienciar
uno mismo se tiene que concienciar de que tiene fibrosis quística. Y que para poder hacer cosas con el resto de sus compañeros o compañeras tiene que cuidarse, tiene que hacer Exacto. esos aerosoles, esos tratamientos, esa fisioterapia, ese ejercicio físico que estamos poniendo mucho hincapié, Es muy importante. que tú creo que ahora le estás trabajando para Sí. intentar mantenerte bien. Si yo antes del trasplante físicamente hubiese estado mejor, el postoperatorio no hubiese sido tan duro. ¿Ves? Yo estaba bajo en forma y el postoperatorio fue más duro. Pero si estás físicamente bien, es menos duro. Por tanto, el programa de reeducación al esfuerzo que hace la Fundación Respiralia todavía cobra más sentido, ¿no?, si pensamos en un futuro que puede llegar o no el trasplante, pero si llega sabemos que estamos mejor preparados. Mateu, muchísimas gracias A por vosotros. estos consejos, que espero que la gente joven los coja bien y acepte que es la fibrosis quística y luche contra ella a través de los tratamientos. Muchas gracias. Muy bien, a vosotros.